Hola a todos, bueno, les hago este video primero para darle la bienvenida a Inglés Técnico 2, esta materia que vamos a cursar a lo largo del segundo cuatrimestre. Como hoy lunes es día feriado, mi intención era hacerles un repaso general de los temas más importantes que vimos en Inglés 1 para poder comenzar la semana que viene con los temas repasados y bien aprendidos. Para empezar, me gustaría mostrarles que en el aula web, en la parte de información general, van a encontrar diferentes archivos que les puedan resultar muy útiles. Por ejemplo, en la parte de bibliografía general, van a encontrar distintos PDFs que les puede servir para empezar la materia con material de consulta. Con respecto al programa, es importante siempre tenerlo descargado en las computadoras de ustedes, o también pueden imprimirlo para tener, así como con la hoja de ruta, una guía de lo que vamos a ver clase a clase y el material de consulta que pueden revisar. Por otro lado, en la clase de la de esta semana que correspondería, lo que me gustaría trabajar son los siguientes archivos, ¿sí? Que hablan sobre, bueno, la medicina o la enfermería pediátrica, pasado simple, voz pasiva y una actividad de revisión. Para realizar las actividades que tenía planeadas para este lunes, es importante que primero le den una leída general, ¿sí? Al archivo sobre enfermería pediátrica que les señalé anteriormente. Por supuesto, es un texto extenso que van a tener que ir analizando por partes. Acuérdense siempre de manejarse con un diccionario online, ¿sí? Acuérdense que el diccionario online que yo les sugiero siempre es el Word Reference. El Word Reference, sí que les va a servir mucho, y acuérdense siempre que tienen que utilizar la opción inglés-español para poder, obviamente, realizar las actividades tanto de comprensión lectora como de traducción, y bueno, y obviamente también gramática les va a servir, ¿sí? Lo pueden tener en la computadora o también descargado en el celular, como les había indicado en Inglés 1. Bueno, eh, por otra parte, cuando descarguen el trabajo práctico de revisión de enfermería pediátrica, verán que los primeros dos ejercicios son ejercicios de comprensión lectora. En el caso del número uno, se les pide que hagan un resumen sobre los objetivos de aprendizaje de el texto a analizar. Y en el caso del número dos, tienen que elegir la opción correcta entre la A, la B o la C. ¿M? Para poder hacer esto, obviamente, tiene que haber una lectura previa. En el caso del ejercicio número 3, me gustaría hacer un repaso general de los temas que se plantean en este ejercicio, como puede ser presente simple, verbos modales, adjetivos con forma comparativa y superlativa, pasado simple, voz pasiva en pasado y presente, y el verbo, o mejor dicho, el gerundio, la forma ing, con sus tres formas: verbo, sustantivo o adjetivo. Bueno, vamos a empezar con presente simple. En el caso del presente simple, yo también lo quiero comparar con el presente continuo, porque nos va a servir también para el gerundio. Para el caso del presente simple, es importante recordar que nos sirve para hablar de descripciones o de rutinas. ¿Sí? Cuando hablamos de una descripción, estamos nombrando las características de una cosa, de una persona, de un lugar, etcétera. Y cuando hablamos de rutinas, hablamos de lo que una persona realiza habitualmente. ¿Sí? A tener en cuenta que las oraciones afirmativas en presente simple eh, pueden estar divididas en dos grandes grupos: el grupo de personas con I, you, we and they, y el grupo de oraciones con sujetos como he, she o it. Aquellas oraciones afirmativas con he, she, it deben llevar
en el verbo el sufijo s, es o ies, como habíamos mencionado en inglés uno, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera oración, en la cuarta, ¿m? En la sexta, bueno, y otras más. Por otro lado, cuando hablamos de presente continuo, tenemos que hacer hincapié en que el verbo utilizado en presente continuo debe llevar siempre un auxiliar y el sufijo ing en el verbo. ¿Sí? Acuérdense que para utilizar el presente continuo debemos recordar que el contexto en el que se usa tiene que ser tanto o una acción que se está realizando en este momento, en el ahora, o bien en en un periodo temporal, ¿sí? Es decir, en una situación temporaria o temporal que indica que la acción no siempre se realiza de manera rutinaria, sino que por un determinado tiempo o periodo esta acción se está llevando a cabo, ¿sí? Em, bueno, por otro lado, el trabajo práctico habla de modo, modo imperativo, ¿sí? En la opción A. O también, como lo menciona acá, oraciones imperativas. Cuando hablamos de oraciones imperativas en inglés uno estuvimos hablando del modo imperativo en los cuales damos órdenes, ¿sí? Por lo tanto, lo más destacado de este tipo de oraciones es que no llevan sujeto, es decir, el pronombre personal I, you, we, they, he, she o it no aparecen en las oraciones. Bueno, para continuar, cuando hablamos de verbos modales en inglés 2 habíamos mencionado distintos usos de los verbos modales, ¿sí? Los verbos modales los pueden ver acá: can, could, may, might, will, would, must, shall and should, ¿sí? Según el verbo modal habíamos hablado de diferentes usos. Por ejemplo, cuando hablábamos del verbo can, el verbo modal can, hablábamos de habilidad o posibilidad. Cuando hablábamos de should, hablábamos de un consejo. Cuando hablábamos de must, hablábamos de una obligación. Y cuando hablábamos de may y might, habíamos mencionado una posibilidad, ¿sí? Como en diferentes grados. Por ejemplo, cuando usábamos may o might, la posibilidad era media, y cuando hablábamos de will, hablábamos de una posibilidad más alta. Cuando hablamos de verbos modales, es importante recordar que estamos hablando de un verbo modal en conjunto con un verbo en infinitivo, ¿sí? En la mayoría de los casos no lleva la preposición to, con la excepción de ought to, que es un sinónimo de should, ¿sí? De debería en español, para indicar, eh, bueno, consejo en este caso, ¿sí? Por otro lado, en el ejercicio 3C se mencionan los adjetivos con forma comparativa y superlativa. Cuando hablamos de adjetivos, empezando por ahí, cuando hablamos de adjetivos, tenemos que hablar de características, ¿sí? Por lo tanto, usamos un adjetivo para indicar las características, las cualidades de una persona, de una cosa, de un lugar. Los adjetivos en inglés, a diferencia de los adjetivos en español, no tienen ni género ni número, ¿sí? En inglés los adjetivos no tienen género, significa que no tienen forma femenina o masculina. No tienen número, significa que los adjetivos en inglés no tienen una forma singular o plural. Ahora bien, cuando mencionamos las formas comparativas y las formas superlativas, tuvimos que hablar de adjetivos cortos, adjetivos largos y un tercer subgrupo dentro de los comparativos y superlativos, que son los adjetivos irregulares. Los adjetivos cortos eran aquellos adjetivos a los cuales se les agregaba ER o EST, dependiendo de si son formas comparativas o superlativas, cuando tenían una sola sílaba. ¿M? Y también aquellos adjetivos que tenían dos sílabas, pero que terminaban con la letra Y, también eran considerados adjetivos
cortos. ¿Sí? En el caso de los adjetivos largos, aquellos adjetivos que contaban con dos sílabas, pero que no terminaban en Y, tenían tres sílabas o cuatro sílabas, se los consideraba adjetivos largos y se les debía agregar more adelante del adjetivo, en el caso de los comparativos, y se les agregaba the most adelante del adjetivo en el caso de que usemos un adjetivo superlativo. ¿M? Para hacer un breve repaso de cuándo usábamos un comparativo y cuándo usábamos un superlativo, lo importante era que, como dice ya el título, los adjetivos comparativos comparan dos cosas, dos personas, dos lugares, etcétera. Por otro lado, los adjetivos superlativos eran aquellos que me indicaban la característica más destacada, la, la más importante de una persona, de un lugar, de una cosa. ¿Sí? Se consideraba que ese sustantivo era el más destacado dentro de un grupo de los mismos. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a lo que mencionábamos en la opción F, la forma ing y sus distintas funciones en la oración. ¿M? Esto fue un tema complejo para inglés 1 cuando hablamos del gerundio, ¿sí? La forma ing en inglés. Cuando hablamos del gerundio en inglés, mencionamos que podía tener tres funciones. La primera, por poner un orden aleatorio, podía ser el adjetivo, perdón, el gerundio como adjetivo. Es decir, si utilizábamos una palabra con ing adelante de un sustantivo, esa palabra, ese gerundio con ing, estaba funcionando como un adjetivo, lo estaba calificando al sustantivo que va después. Un segundo uso podía ser el gerundio como sustantivo. Por ejemplo, cuando lo utilizábamos como sujeto de la oración, o bien cuando iba después de un verbo y estaba utilizado como objeto directo. Acuérdense entonces que el sujeto de un verbo es aquel quien realiza una acción. El objeto directo, el sustantivo, ¿sí? Es aquel que va después del verbo y, bueno, un objeto directo obviamente es quien se ve afectado por la acción del verbo. Ahora bien, un tercer uso del gerundio era aquel, por ejemplo, que se utilizaba para hablar de acciones que están sucediendo en este momento. Cuando hablamos entonces de presente continuo, en el comienzo del repaso, estuvimos hablando entonces que un gerundio utilizado como verbo siempre va acompañado de un sujeto y de un auxiliar. Dependiendo del sujeto, vamos a utilizar diferentes auxiliares, is, are o am. Por lo tanto, considero que quizás sea el más fácil de los tres casos de los gerundios de identificar. ¿Sí? Quizás aquellos gerundios que son utilizados como sustantivos o como adjetivos son un poco más difíciles de identificar, ya que no llevan el auxiliar is, are o am, porque solamente vamos a utilizar is, are o am con los gerundios cuando están utilizados como verbos en el presente continuo. Ahora bien, dos de los temas que se mencionan en el trabajo práctico y que vimos superficialmente son la opción D y la opción E, pasado simple y voz pasiva en presente y en pasado. Bueno, para eso comparto dos PowerPoints que, que son de mucha utilidad. Y como verán aquí, tenemos ejemplos y explicaciones. ¿Sí? El ejemplo que tenemos acá es, el año pasado terminé la universidad, me gustó, pero fue muy difícil. ¿Sí? Una oración que está en su totalidad en pasado simple. Tenemos diferentes verbos, como por ejemplo el verbo finished, el verbo like y el verbo was. Cuando hablamos de pasado simple, tenemos que hablar de acciones finalizadas.
¿sí? También podemos describir sentimientos o estados, pero que sucedieron en el pasado. ¿M? Y por lo general es importante mencionar las expresiones de tiempo, es decir, el circunstancial de tiempo, cuándo sucedió la oración o esta situación. El verbo to be en pasado tiene dos formas, a diferencia del presente simple, en el cual el verbo to be tenía tres formas, ¿sí? Por lo tanto, como ven acá en el cuadro, son dos formas. Para las personas I, he, she and it, utilizamos la forma was. Para las personas o pronombres personales you, we and they, utilizamos la forma were. El verbo to be es un verbo especial porque cuenta con su propia forma positiva y negativa, a diferencia de los demás verbos que para formar oraciones negativas debemos utilizar un auxiliar negativo. ¿Sí? Dentro de los verbos en pasado simple tenemos dos grupos, los verbos regulares y los verbos irregulares. A los verbos regulares se les agrega, en la mayoría de los casos, el sufijo ed. Pero también hay verbos que, por ejemplo, como el verbo like, se le agrega solamente la letra D. Tenemos casos como, por ejemplo, el verbo study, que al finalizar con Y y tener una consonante adelante, se le quita la Y y se le agrega I latina más ed. Por otro lado, hay algunos verbos que, por ejemplo, cuando tienen una consonante, vocal y consonante, se le hace una consonante doble adelante del sufijo ed. Bueno, como habíamos mencionado, también tenemos un grupo de verbos irregulares. El grupo de verbos irregulares, lamentablemente, no tienen reglas, por eso son irregulares. Y lo que debemos recordar es que, como mencioné en la cursada de Inglés 1, tenemos tres subgrupos. Podemos decir que dentro de los verbos irregulares hay un subgrupo de aquellos verbos que no cambian. ¿Sí? Son irregulares porque no presentan ningún cambio en su forma. Otro subgrupo es aquellos verbos que cambian una o dos letras, es decir, son bastante parecidos a a los verbos en la forma infinitiva. Un ejemplo de ellos podría ser el verbo had, por ejemplo, que cambiamos las letras BE por la letra D, o meet, por ejemplo, le sacamos una sola letra. Y un tercer subgrupo son aquellos verbos que cambian en su totalidad, como podría ser el verbo buy o el verbo be, por supuesto, que cambia a was y were. ¿Sí? Por lo tanto, para verbos irregulares es importante siempre contar con la lista de verbos. ¿M? Ahora bien, cuando queremos armar una oración negativa, no hace falta recordar si el verbo era regular o irregular, porque siempre vamos a utilizar el verbo infinitivo con el auxiliar negativo adelante para formar una oración negativa. Para formar una pregunta, sucede algo similar. El verbo debe ir siempre al final de la pregunta en la forma infinitiva y siempre tiene que contar con su auxiliar did en pasado. ¿M? Bueno, este PowerPoint también cuenta con una actividad que pueden realizar como práctica. Por otro lado, también les quería hablar de la voz pasiva, que fue un tema que mencionamos por arriba en la cursada, y lo que habíamos mencionado fue que la voz pasiva sería como un espejo de lo que es la voz activa. La voz activa cuenta, por supuesto, con una estructura simple y que usamos con mucha frecuencia. En la voz activa, el sujeto realiza la acción, es decir, tenemos un sujeto, un verbo y un objeto directo. Por otro lado, en la voz pasiva, el objeto directo, que estaba al final de la oración, va a ocupar la posición de adelante de la oración, la posición inicial de una oración. Va a ir seguido, por ejemplo, my bike, va a ir seguido de, el verbo to be, tanto en presente, en pasado o en futuro, dependiendo de la oración
que utilizamos en la voz activa. Y el verbo va a ir en la forma de participio de pasado, ¿sí? Al final de esta estructura podemos mencionar o no el sujeto, es decir, quien realizó la acción. Bueno, acá tenemos los mismos ejemplos en los cuales no sabemos o no mencionamos quién realizó la acción, como por ejemplo, o suponemos quién fue. Por ejemplo, my bike was stolen. Se da por entendido de que obviamente fue un ladrón, un criminal, ¿sí? Por lo tanto, el objeto directo va a ocupar la posición inicial, seguido de el verbo to be en pasado y el verbo robar en la forma de participio de pasado. En el caso de el verbo steal, que es robar, es un verbo que se lo considera irregular, por lo tanto lleva esta forma. En el caso de que suponemos quien realizó la acción, recuerden que no es importante mencionarla, pero sí sabemos que el sujeto siempre va eh, introducido por la preposición by. Acá podemos ver diferentes ejemplos de la voz pasiva en diferentes tiempos verbales. En inglés 2, lo importante es recordar que en presente simple el verbo to be va a ir con la forma is, are o am, y el verbo to be en pasado va a ir con la forma was o were. ¿Sí? No es necesario recordar todas las formas de la voz pasiva, pero sí es importante recordar eh, para qué se usa la voz pasiva. También hay una forma de la voz pasiva más impersonal, cuando por ejemplo lo queremos utilizar eh, es tomando distancia de quien eh, realizó la acción, como por ejemplo cuando mencionamos se piensa que, se cree que o se sabe que, ¿sí? Por ejemplo, eh, bueno, acá dice el ladrón fue a la misma escuela o la policía arrestó al ladrón el mismo día o se sabe que la escuela llamó a la policía. Estas estructuras en las cuales contamos con un pronombre it, ¿sí? Se las considera estructuras pasivas impersonales, ¿sí? Porque se toma distancia de quién realizó la acción, pero aún así se utiliza una forma pasiva para mencionar la situación. Esto lo vamos a ver más en detalle en clase porque son estructuras un poco más complejas. Bueno, y el PowerPoint que les compartí en el aula web también cuenta con actividades que pueden realizar. Ahora bien, lo importante de todo esto es hacer un repaso con los archivos utilizados en Inglés 1 que yo les había sugerido no descartar. Y bueno, y llevar las actividades realizadas para poder chequear en clase en el día lunes 21. Perdón, el día lunes 28 de agosto, ¿sí? Entonces, bueno, este video es importante que lo tengan descargado a medida que vayan tomando nota. También pueden hacer eh, anotaciones sobre consultas que quieran hacer en la clase, pero lo importante es llevar el trabajo práctico hecho y con anotaciones y consultas para poder despejar todas dudas que surjan eh, para el comienzo de la cursada y bueno, y para poder avanzar en las próximas clases. Bueno, les agradezco por la atención y nos vemos en clase.